La 101 División Aerotransportada es una de las unidades más legendarias del Ejército de los Estados Unidos, famosa por su actuación durante la Segunda Guerra Mundial. Conocida como Screaming Eagles, esta división jugó un papel crucial en varias operaciones importantes del conflicto, desde el Día D hasta la Batalla de las Ardenas. Pero un dato no tan conocido es que un número indeterminado de combatientes españoles o descendientes de españoles formaron parte de las filas de esta división militar enmarcados en sus distintos regimientos. Esta es la historia de los sargentos Manuel Hidalgo y Celestino Landeira Arniela, y de los soldados Abilio Marqués León y Donald William Artimez. Casi con toda seguridad, estos 4 hombres no son los únicos que participaron en el desembarco de Normandía, alistados en el ejército norteamericano, pero sí al menos son una muestra significativa y de la que se tiene constancia histórica de que la combativa sangre hispana dejó su huella en las playas de Normandía. Manuel Hidalgo había nacido lejos de España, en la ciudad de Helen, en Virginia Occidental, el 2 de agosto de 1922, hijo de Cayetano y Esperanza, unos emigrantes españoles que habían viajado a Estados Unidos desde su localidad de Peñarroya, Pueblo Nuevo, en la provincia de Córdoba. Su padre, que trabajaba en una mina de carbón, falleció en un accidente laboral el 16 de abril de 1928, por lo que su madre Esperanza, junto con sus 3 hijos, regresaron a España 2 años más tarde. Al estallar la Guerra Civil en España en 1936, la familia parte con dirección a Francia, pero con la ocupación alemana de este país en 1940, Manuel decide retornar a Estados Unidos, a su ciudad natal, Helen, donde fue acogido por sus tíos Gabriel y Dora Hidalgo. Manuel había viajado solo desde Francia, ya que al haber nacido en Estados Unidos, la legislación estadounidense le facilitaba el regreso a su país natal, pero regresó sin apenas saber inglés. Solo hablaba español y francés. En el mes de marzo de 1942, Manuel se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Formando ya parte del 327 Regimiento de Infantería, enmarcado en la 101 División Aerotransportada, desembarcaría en Utah Beach el día D+1, es decir, el 7 de junio de 1944, como atestiguan las siguientes imágenes. Cabría esperarse que, siendo un regimiento aerotransportado de planeadores, hubiese llegado a Francia por aire, pero casi la totalidad del 327 lo hizo en barco debido a la falta de planeadores que sí habían sido utilizados el día anterior. Así que Manuel y muchos de sus compañeros del regimiento cruzaron el Canal de la Mancha en barco, a bordo del USS Joseph T. Dickman, que partió del puerto de Brixham, Devon. Algunos de los testimonios que dan prueba del arrojo, rudeza y de la personalidad de Manuel fueron recogidos en el libro Glider Infantryman Behind Enemy Lines in World War Zones de los autores Don Rich y Kevin Brooks. En él se puede leer: parece bastante capaz, es muy militar y un buen soldado. Lo respetamos mucho, aunque a veces no entendemos todo lo que dice. Él se justifica por su acento fuerte español. Todas sus palabras son obscenas y todos sus juramentos los pronuncian muy bien. Cuenta historias muy divertidas. Es un tipo bastante divertido, pero también muy rudo. Otro testimonio del mismo libro relata cómo el sargento Hidalgo y el sargento Hanlon lograron convencer a un numeroso grupo de alemanes para que se rindieran utilizando un ardiz. Hidalgo y Hanlon corrieron de un lado a otro de la línea gritando frases en alemán, en el caso de Hidalgo con acento español, para que el enemigo se rindiera presa del pánico y la confusión. Los alemanes, rodeados por todos los flancos, acabaron sucumbiendo. 150 alemanes se rindieron ese día sin que Hidalgo y sus hombres tuvieran que lamentar ni una sola baja en sus filas. Por esta acción en Holanda y tantas otras en la Batalla de las Ardenas y Europa Central, Manuel recibió su merecido reconocimiento con la Medalla de la Estrella de Bronce, la Medalla del Corazón Púrpura, la Medalla de Buena Conducta, así como la Cruz de Bronce del Reino de los Países Bajos.
Hidalgo regresó a la vida civil el 23 de septiembre de 1945 y completó sus estudios en la Barber School of Wheeling gracias a sus beneficios como veterano. Establecido en Beckley, comenzó su carrera de barbero que ejercería durante 63 años. Manuel el Barbero, como era conocido en su comunidad, nos dejó en 2010. Celestino Landeira Arniela era también hijo de emigrantes españoles. Nació en Tampa, Florida, el 26 de febrero de 1918, siendo el hijo mayor del matrimonio formado por Manuel Arniella de Asturias y Aurora Landeira de Galicia. Celestino creció en Tampa, asistió a la Hillsborough High School y se alistó en el ejército el 3 de marzo de 1942 en el Camp Blanding, Florida. Sus siguientes destinos fueron Camp Claiborne, Luisiana, y Fort Bragg, Carolina del Norte, antes de partir hacia Europa en el Regimiento 327 de Planeadores en la División Aerotransportada 101, en el que también servía el ya mencionado Sargento Hidalgo. Su unidad, como la de Hidalgo, también aterrizaría el 7 de junio en la playa de Utah, junto con la 4ª División de Infantería, con la misión de asegurar Carentan y las rutas de comunicación cercanas. Más tarde participaría en la Operación Market Garden, defendería el sector sur de Bastogne junto con los otros regimientos de la 101 Airborne y finalmente ocuparía posiciones en el sur de Alemania y Austria como fuerza de ocupación. Celestino obtendría numerosas condecoraciones como la Estrella de Bronce en las 6 campañas que su unidad realizó en Europa. Pero el destino quiso que Celestino muriera el 21 de julio de 1945 en Bischofshofen, Austria, por fuego amigo, cuando el vehículo en el que regresaba de unos días de permiso se saltó un control de carretera y los guardias les dispararon, muriendo poco después en el hospital. Celestino Landeira Arniela está enterrado en el cementerio militar de Lorena, Francia. De padres alventosinos, Abilio Marqués León nació, sin embargo, a 5.600 kilómetros de casa, en Clifton, Arizona. Su padre, Joaquín, era comerciante y después de casarse con Amparo, la pareja emigró a América donde nació su primer hijo en 1918. Permanecieron allí hasta que lograron hacer algo de dinero y entonces, cuando el pequeño tenía 3 años, volvió a España para instalarse en su pueblo. Abilio pasó su infancia y adolescencia en Alventosa junto a sus 3 hermanos, pero en 1937 volvería a Estados Unidos, donde acabaría alistándose en el ejército y combatiendo junto a sus compañeros. Abilio se instaló con su tío Pascual León. Poco tiempo después de que Abilio llegase a Norteamérica, estalló la Segunda Guerra Mundial, y tanto él como su tío se alistaron en el ejército. Pascual no pudo ir al frente debido a su edad, así que complementó su oficio de barbero en la US Navy, en la base de Pearl Harbor. Allí estuvo hasta 1946, cuando pasó a la reserva. Abilio, en cambio, se inscribió como voluntario paracaidista, sirviendo en la compañía Baker, en el Regimiento 506 de Paracaidistas, de la 101 División Aerotransportada. Y si aún te lo estás preguntando, la respuesta es sí. A este regimiento también pertenecía la célebre compañía Easy, de la afamada serie A Band of Brothers, o como es conocida en España, Hermanos de Sangre. No sabemos si Abilio tuvo la oportunidad de conocer y fraternizar con los hermanos de sangre, pero de lo que sí estamos seguros es de que el español participó hasta en 3 campañas diferentes durante la guerra. La primera el 6 de junio en Normandía. De aquella hazaña salió ileso. En julio, su compañía se retira para prepararse para la siguiente ofensiva en los Países Bajos. Es en la Operación Market Garden, en el 44, cuando Abilio sufre la primera herida en combate por metralla en el pecho. Tras estar hospitalizado volvió al frente en Bélgica, y allí, en la batalla de las Ardenas, padeció la enfermedad denominada pie de trinchera, es decir, la congelación de los pies. Es entonces cuando ingresó en un hospital de Inglaterra, donde permaneció 4 meses. A principios de mayo, poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, recibió el alta y ya no volvió a combatir.
Una vez terminado el conflicto, Abilio Marqués regresó a Arizona y se casó con Manuela González, una emigrante española con la que tuvo un hijo, quien también fue soldado en la Guerra de Vietnam en la Marina de los Estados Unidos y falleció sin descendencia en 2020. Abilio murió en 1983 tras otra dura batalla, pero esta vez no contra los alemanes, sino contra el cáncer. Donald William Artemes nació en Fairmont City, Illinois, el 12 de agosto de 1915, siendo el segundo y único hijo varón del matrimonio formado por los emigrantes asturianos Donato Artimez y Florentina A. Verdin. Donald residió en Donora, Pensilvania, y a los 18 años comenzó a trabajar en la American Steel and Wire Company como delineante. El 8 de diciembre de 1941 se casó con Wilma May Woods en Danville, Virginia, y en 1942 nació su hijo Donald Artimez III. El 25 de septiembre de 1942, Donald se alistó como voluntario en las fuerzas paracaidistas de Fort Bragg, Carolina del Norte, siendo trasladado a la Compañía C del 326 Batallón de Ingenieros Paracaidistas, las conocidas como Águilas Zapadoras de la 101, con la que partiría hacia Europa en septiembre de 1943, donde se encontraba su unidad. El 27 de mayo de 1944, su pelotón se unió al segundo batallón del Regimiento 501, que partiría el día D en un Douglas C-47 hacia la zona de caída D, al sur de Bierville. Su misión era asegurar los puentes de la carretera entre Saint-Côme-du-Mont y Carentan. Donald apenas tendría oportunidad de reagruparse con su unidad, ya que mientras se quitaba el paracaídas, fue impactado por 2 disparos de un francotirador, fracturándole el fémur de su pierna derecha. En principio fue tratado por médicos alemanes en una ciudad cercana que al día siguiente sería tomada por los estadounidenses. Después sería trasladado a Utah Beach para ser evacuado a un hospital de Inglaterra donde le diagnosticarían una fractura de fémur y posteriormente una osteomielitis, manteniéndolo fuera de servicio hasta febrero de 1945. Después de la guerra, Donald fijaría su residencia en San Diego, California, hasta su muerte el 27 de julio de 1996, siendo enterrado en el cementerio Valley Memorial Park, en el condado de Marin, California. Otros tantos españoles se alistaron en otras tantas unidades de combate norteamericanas y participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero eso será tema para otros vídeos. Sirva este vídeo como homenaje a los españoles que lo hicieron en la 101 aerotransportada. Agradecer de nuevo a Joaquín Mañez Postigo su colaboración y sus fantásticos libros. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces de sus obras que son altamente recomendables.